escuchas a Héctor Rosales en radio. Vamos con la historia de un día como hoy, 5 de noviembre. 5 de noviembre de 2023. En Francia, la ministra de Exteriores de Francia, Catherine Colonna, viajó a Qatar Islámico, importante socio de Francia, y llamó a que se haga una tregua humanitaria inmediata en Gaza. Condenó los ataques del Estado de Israel contra la población civil, concretamente contra escuelas, contra hospitales, contra ambulancias y contra periodistas. Dijo que los palestinos no tienen por qué sufrir por los crímenes cometidos por el grupo terrorista Hamás. Mientras tanto, sigue un cerco informativo en América sobre los crímenes que practica el Estado de Israel. Colombia. El grupo terrorista comunista Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que recibe órdenes de Cuba, secuestró al padre del futbolista Luis Díaz, al señor Luis Manuel Díaz. El día de hoy, un líder terrorista de nombre Antonio García llamó a su liberación, considerando que el secuestro del padre del futbolista ha sido un error, pero intentó justificarlo diciendo que la organización terrorista no tiene otra forma de reunir recursos. El ELN, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, que es dirigido por Cuba por el gobierno criminal de Miguel Díaz-Canel, es parte del denominado Grupo de Puebla, o Club de los Dictadores Comunistas de América Tercermundista, al cual pertenece el partido de López Obrador Morena y el PT de Raúl Salinas de Gortari, socio de Morena. También el presidente de Colombia forma parte del Grupo de Puebla, Gustavo Petro. Vamos con el siguiente hecho que va a quedar en la historia. En México, el presupuesto de egresos para la Federación 2024 que quiere aprobar Morena no contempla ni un solo peso en la reconstrucción de Guerrero, tras el paso del huracán Otis categoría 5. Además, le recorta recursos a la impartición de justicia, le quita recursos a la transparencia, le quita recursos a la legalidad y el control de legalidad de las elecciones. Morena le quita a las instituciones 21,000 millones de pesos. Además de ordenar el robo de 15,000 millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, a la vez que incrementa los gastos destinados al ejército mexicano acusado de violar derechos humanos y exhibido en colaboración con grupos criminales de la droga, además de ser negacionistas de la producción de fentanilo en México. Es una desgracia lo que le ocurre a México, pero una desgracia más silenciosa. Una desgracia que no le importa a los medios internacionales, pero también, lamentablemente, no le importa a los medios nacionales ni a la población mexicana lo suficiente. La destrucción que está haciendo de México López Obrador la vamos a padecer todos. 2023. El Papa Francisco llama en el nombre de Dios a cesar el fuego de Israel en contra de Palestina, en contra de la Franja de Gaza. El Papa Francisco llama a Israel que en el nombre de Dios cese el fuego armado en contra de civiles en la Franja de Gaza. El Papa Francisco pidió el alto al fuego para que se pueda socorrer a los heridos y brindar ayuda humanitaria a la población civil de la Franja de Gaza, donde la situación es desesperada, reconoció el Papa Francisco hoy al recordar la grave situación entre palestinos e israelíes. Pidió en el nombre de Dios un alto al fuego y que se busquen todos los caminos posibles para que se evite una ampliación del conflicto, en un llamamiento tras al rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro. Declaró: sigo pensando en la grave situación de Palestina e Israel, donde tantas personas han perdido la vida. Por favor, en nombre de Dios, cesad el fuego. Espero que se busquen todos los caminos posibles para que se evite absolutamente una ampliación del conflicto, declaró el Papa Francisco asomándose por una ventana en la plaza de San Pedro.
El Papa Francisco dice que se pueda socorrer a los heridos y que la ayuda llegue a la población de Gaza, donde la situación humanitaria es desesperada. También reiteró su llamamiento para que sean liberados inmediatamente los rehenes que tomó Hamás desde el 7 de octubre. Entre ellos, hay mexicanos que el gobierno de López Obrador se niega a solicitar su inmediata liberación. Vamos con el siguiente hecho. 2023. Acusan al gobierno de Vladimir Putin a Rusia de matar con un misil a 20 militares que iban a celebrar una ceremonia en el Día de la Infantería Ucraniana, esto en Zaporilla, Ucrania. Los periodistas declaran que el gobierno de Volodymyr Zelensky oculta a los fallecidos en Ucrania, que por eso nunca se conocen las cifras exactas, que por motivos de seguridad nacional. Sin embargo, trascendió que durante la noche Turquía disparó 15 misiles en contra de un astillero ruso. Siguiente hecho. En India, uno de los países con más población humana, cierran escuelas por fuerte contaminación del aire con una calificación de 471. Siguiente hecho. Israel ataca campo de refugiados, deja 40 muertos y más de 100 heridos. Las víctimas mortales suman 9.770 palestinos muertos, ya casi cerca de los 10.000, por ataques aéreos del Estado de Israel en contra de la Franja de Gaza. El secretario de Estado Antony Blinken viajó a una base militar de la OTAN en el sur de Turquía para reunirse con el primer ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien acusó a Israel de cometer actos crueles, actos de suma crueldad, y que él se hará cargo de los refugiados y que los palestinos no están solos en su lucha. También se reunió Antony Blinken con los gobernantes de Jordania, concretamente con el líder de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas. Pero pues de esa clase de reuniones, Antony Blinken, que es israelí, que es judío y es el secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, pues no llegan absolutamente a nada. El gobierno de Biden, el gobierno de los Estados Unidos, no hace sino respaldar cada vez más los crímenes que comete Israel contra los civiles. Siguiente hecho histórico, 2023. Ataque de Israel privó de la vida a los 4 hijos de un periodista de la agencia de noticias Anadolu. Muhammad al-Loul, pues todos sus hijos murieron en un ataque aéreo de Israel. También fueron destruidos los depósitos de agua. Se suspende la evacuación de refugiados a Egipto, acusando de que se transportaban terroristas del Hamas. Sin embargo, el gobierno no aportó pruebas. 3 niños y su abuela murieron en los ataques de Israel. 50 palestinos han sido arrestados en Cisjordania desde que comenzó el conflicto. 150 palestinos han muerto en territorios del Estado de Israel desde que inició la ofensiva contra Gaza el 7 de octubre. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se niega a poner un alto al fuego por razones de crisis humanitaria. Miles de personas en todo el mundo protestan en contra de los bombardeos de Israel. Vamos ahora con hechos de la historia. 2015. Se crea un billete de 100 bolívares en Venezuela con la intención de ocultar la creciente inflación ocasionada por el gobierno socialista, por el chavismo. Lo que viene a continuación es una efeméride, un hecho histórico del cual no pude encontrar como tal las fuentes. Traté de enriquecerlo con otras fuentes, pero no es algo que esté al 100% confirmado. En 2009, dice un reporte que la empresa Facebook alertó a sus usuarios de una intromisión en la red por parte de la CIA. Eso de principio pues suena muy poco creíble porque pues Facebook nunca ha tenido un desacuerdo con la CIA, sino todo lo contrario, una colaboración muy estrecha. La herramienta de espionaje del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, pues la agencia de inteligencia se dice que habría comprado una empresa de tecnología con capacidad para espiar acontecimientos en la red. Dice eso, pero tampoco nos dice el nombre de la famosísima empresa de espionaje. Entonces, pues no sabemos si esta información sea así. Se dató en el año 2009.
Lo que sí se puede confirmar es que en el año 2007 el multimillonario Bill Gates adquirió en el mes de octubre de 2007 una participación del 1,6% en Facebook, que le costó 240 millones de dólares. La operación, por parte de alguien como Bill Gates, y además que fue de manera pública, favoreció mucho el crecimiento de la empresa, pues estaba creyendo que si esto era proporcional, el 1% de Facebook tendría un costo de 150 millones de dólares, y que entonces, a partir de ahí, se calcularía el 100% en 15,000 millones de dólares en la bolsa. Sin embargo, esto no era así, pero se destaca que fue una operación bastante arriesgada, bastante notoria, y entonces se hablaría de que Facebook no es la empresa que mágicamente creó Mark Zuckerberg, sino que esta empresa fue armada con intereses del gobierno, como una herramienta, pues no sé si, bueno, evidentemente de recaptura de información, de todo lo que se publica en Facebook, de todas las comunicaciones que se hacen a través también de WhatsApp, será una herramienta de vigilancia o de espionaje del gobierno de los Estados Unidos. En julio del año 2009, Mark Zuckerberg hizo público que Facebook había alcanzado los 250 millones de usuarios a nivel mundial. Con esto se acusa que el desarrollo de las redes sociales no está separado del gobierno de Estados Unidos ni del sector militar. Año 2006. En Nicaragua, el dictador comunista, el dictador sandinista Daniel Ortega, gana las elecciones presidenciales. Año 2000. Las encuestadoras como Consulta Mitofsky quedan desacreditadas en Estados Unidos, como también quedaron desacreditadas cuando decían que iba a perder Donald Trump y que iba a ganar las elecciones Hillary Clinton. Pues en ese caso, en el año 2017, pues también se demostró falso lo que emiten las encuestadoras. No se crean lo que dicen las encuestadoras, porque por ejemplo en el caso de México, pues López Obrador tiene sobornadas o compradas a muchas encuestadoras patito para decir que la comunista israelí Claudia Sheinbaum es muy amada. Y ya vimos que se quedó sola en el Estadio Azul. No convocó, no logró reunir a nadie. Bueno, pues en el año 2000 en los Estados Unidos, los sondeos electorales precisaban que Al Gore iba a ganar las elecciones presidenciales. Y resulta ser que no fue así. Al Gore perdió ante el gobierno de, perdón, ante el candidato George W. Bush, el republicano. Pero Consulta Mitofsky en aquel entonces le daba la victoria a George Bush. También los demócratas son muy mentirosos porque dicen que ellos siempre reconocían el resultado de las elecciones y en esa ocasión intentaron impugnar las elecciones para imponer a su candidato, pero obviamente que no les funcionó en aquel entonces. Y después, cuando Donald Trump quiso impugnar las elecciones, pues entonces dijeron que eso no era posible, que eso nunca se podría hacer. Yo me pregunto por qué no se podrían impugnar o someter a revisión unas elecciones. Año de 1999. En Bonn, Alemania. Concluye la quinta Conferencia Internacional del Clima, con más de 4,000 participantes reunidos con el objetivo de establecer normas que permitan reducir emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, principalmente CO2. 1999. En los Estados Unidos, un juez federal declara que Microsoft tiene una posición de monopolio. O sea, una empresa que domina todo un sector, no tiene ninguna competencia y por tanto puede cometer actos de corrupción como fijar el precio de sus productos muy por encima de lo que sería justo. 1996. En los Estados Unidos, Bill Clinton es reelecto como presidente o reelegido presidente. 1991. En Canarias. Muere de manera misteriosa el millonario Robert Maxwell, considerado uno de los más grandes empresarios de la prensa británica. 1982, en Sevilla, España, el Papa Juan Pablo II beatifica a la monja española Ángela de la Cruz. 1953, en el Estado de Israel,
dimite el primer ministro David Ben Gurión, acusado de crímenes contra la humanidad como limpieza étnica contra palestinos por deportaciones forzadas. 1940. En Estados Unidos, el comunista Franklin Delano Roosevelt, además masón, es electo presidente de los Estados Unidos por tercera vez, gracias a la corrupción de varias mafias operando a favor de su campaña. Para el dictador, ligado al narcotráfico en México, López Obrador, Franklin Delano Roosevelt ha sido uno de los mejores presidentes de la historia de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando la evidencia nos dice que ha sido uno de los peores, probablemente el más corrupto y además comunista, que emprendió una serie de políticas para favorecer la imagen de multiasesinos como el dictador Stalin. 1993. Hermann Göring, importante líder del partido nazi en Alemania, comparece como testigo en el proceso por el incendio del Reichstag, el Parlamento alemán. Acusa a los comunistas de haber incendiado el Parlamento, lo cual es poco creíble considerando que el Parlamento le servía a los comunistas para atacar al gobierno de Hitler. 1932. En Manchuria, 30.000 soldados se rebelan contra los oficiales colonialistas japoneses. 1916. El emperador alemán Wilhelm II o Guillermo II y el emperador austriaco Francisco José I proclaman el reino independiente de Polonia. 1914. Reino Unido invade y mantiene ocupada la isla de Chipre. 1914. En el marco de la Primera Guerra Mundial, Francia, Reino Unido y Rusia declaran la guerra contra el Imperio Otomano, es decir, contra los turcos. Esto, sin embargo, favorece los intereses del sionismo británico para apoderarse de Palestina, en que en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial crearán, sin el consentimiento de los palestinos, una política de colonización y fundar un Estado judío, un Estado de Israel, sin la consulta de los pobladores que fueron despojados de sus hogares, de sus territorios y de sus derechos. 1912. En los Estados Unidos, el demócrata masón partidario del Ku Klux Klan, Thomas Woodrow Wilson, mejor conocido simplemente como Woodrow Wilson, es electo presidente de los Estados Unidos. Durante su presidencia se firma la creación de la Reserva Federal, que se hizo sin consultar la voluntad del pueblo de los Estados Unidos. La Reserva Federal, presuntamente, es un banco central. 1911. En la ciudad de Buenos Aires, Argentina, Jorge Newbery, pionero de la aviación en ese país, logra romper un récord en Sudamérica al ascender en un globo aerostático en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, por encima de los 5.100 metros de altura. 1851. En México, durante el gobierno conservador del presidente Mariano Arista Nuez, se inaugura la primera línea de telégrafos, que cubre o que tiene una distancia de cobertura de 130 kilómetros entre la Ciudad de México y la ciudad de Nopalucan. Mariano Arista es padre adoptivo de un personaje histórico importante, Juan Nepomuceno Almonte, que en realidad era hijo del sacerdote y también, por decirlo de una forma, guerrillero, un personaje histórico llamado José María Morelos y Pavón. 1807. En España, el rey Carlos IV perdona la traición de su hijo Fernando VII, implicado en la conspiración del Escorial. 1775. La misión católica de San Diego de Alcalá, en la Alta California, es masacrada. Varias personas fueron asesinadas. 1764. En Chile, España funda el puerto de Talcahuano. 1605. En Inglaterra, Guy Fawkes es arrestado por participar en la conspiración católica de la pólvora, un complot que buscaba hacer explotar el edificio del Parlamento británico
donde pues se reunían masones, se reunían grupos heréticos que estaban buscando erradicar el catolicismo de Inglaterra. Volar el Parlamento tenía el objetivo de asesinar a los gobernantes, a los ocupantes, a los opresores, y así pues recuperar la libertad religiosa para el catolicismo. Año de 1568. En México comienza el gobierno del virrey Martín Enríquez de Almanza. 1553. En el virreinato de la Nueva España, el virrey Luis de Velasco inaugura los cursos de la Escuela de Leyes, fundada en esa fecha y dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México, que posteriormente todos conocemos como UNAM. Entonces propiamente se diría que un día como hoy, 5 de noviembre, pero del año de 1553, se funda la Facultad de Derecho de la UNAM. 1529. En Valladolid se reúne una junta que decide la creación de la demarcación administrativa de la Nueva España. 1513. En Cuba, que pertenecía a España, el militar español Diego Velázquez funda San Salvador de Bayamo, la segunda villa más importante de la isla. Pues bien, estos son los acontecimientos presentes y pasados de un día como hoy, 5 de noviembre. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.